Aleluya. Es un momento muy especial, amén. Aleluya. Hemos venido a adorar y exaltar el nombre del Señor porque sabemos que Él vive. Amén. No adoramos a un Dios de barro, ni a un Dios de madera que lo andan cargando que para arriba y para abajo. El Dios de nosotros no necesitamos cargarlo. Él nos anda para arriba y para abajo. Amén. Y es por la misericordia de Dios por la cual nosotros estamos con vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así los invito a ponerse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. Le doy gracias a Dios, verdad que el Señor me permite este privilegio en la cual es una gran responsabilidad, amén. Si alguien tiene una Biblia para la hermana que está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, amén. Aleluya. Y en su versículo 3 en adelante. Gloria al Señor, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. El que lo tiene me dice un amén fuerte. Gloria a Dios. Amén, de que sí, con miedo, ¿no? Y amén. Amén. Aleluya. Los que están en ayuno, pues más con fuerza, porque el ayuno nos da fuerza, amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle la lectura a Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que Amén. estamos congregados decimos Amén. amén. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y escuche bien, y a muchos engañarán. Y oiréis, dice, de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué dice? No es el fin. 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea que no oremos para que se termine esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El 10 dice: muchos tropezarán, oiga esta palabra, hermano. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará. Aquí está el tema, mire. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. O escuche el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Vamos a orar, amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad primeramente, Señor amado, la cual nos das estar en este lugar, amado Padre, de venir a adorar y exaltar tu nombre, Señor. Nos has permitido, amado Padre de la gloria, darte la alabanza, Señor amado, reconocer que tú eres grande y eres poderoso en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno. Padre, te pedimos, amado Dios de la gloria, poderoso Dios, Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, habla a este pueblo, Dios de la gloria, a este pequeño remanente que está en este lugar, Señor amado. Úsame, oh Dios de la gloria, como un vaso en tus manos. Espíritu Santo, como le dijiste a tu siervo Isaías, Señor amado, no te preocupes, porque el ángel de Jehová ha pasado un carbón encendido en tu boca, Señor. Pasa ese carbón encendido en mi boca, Señor de la gloria. Que no sea mi persona hablando, Señor amado, sino que tu Espíritu Santo, el que conoce nuestro caminar, el que conoce nuestro andar, Señor de la gloria. Oh Dios mío, te pido, Señor de la gloria, que seas tú, Padre eterno, trayendo la palabra que necesita tu pueblo. Tú conoces nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazareno. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Pueden sentarse, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Sabemos que el que conoce nuestro caminar y nuestro andar se llama Jesucristo de Nazareno, amén. El Espíritu Santo es el que nos ve qué hacemos, en qué andamos. Nosotros podemos esconder, apantallar aquí en este lugar, pero el que conoce todo se llama Jesucristo, amén. Aleluya, amén, hermano. ¿Cómo dije que era el tema? Está en el capítulo, en el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, que dice, este será salvo. Muchos hoy en día andamos en el caminar del Señor. Mucha gente, hermanos, se hacen llamar cristiano. Muchas personas andan una Biblia en la mano. Muchas personas andan con un buen traje. Muchas personas tratan la manera de ir a la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, esa persona sería salva. O sea que no basta con que usted ande una Biblia en la mano. O sea que no basta que usted vaya una vez a la semana al culto. No, hermano. Esa persona en realidad está muerta espiritualmente. Porque cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón y está ardiendo ese fuego en su interior, anhela estar en la casa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Hermano, el libro de Mateo es un libro muy especial. Es el primer evangelio de los 4 que están en el Nuevo Testamento, amén. Mas sin embargo, el contenido de Mateo es más que Lucas, es más que Marcos y es más que Juan. Porque ese quien escribió el libro fue un discípulo del Señor y lo que él escribió lo vio con sus ojos. El evangelio de Lucas recopiló información para escribir lo que está escrito en el libro de Lucas. O sea que él no estuvo en el acto presente cuando él escribió ese libro, sino que él era un estudioso, un historiador que recopilaba información, y por esa misma razón fue que él obtuvo el libro de Lucas. Mas sin embargo, el evangelio de Mateo, él anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Él caminó al lado del maestro de maestros, amén. El maestro que nunca hay en este mundo, aleluya. Entonces, este libro de Mateo, en el capítulo 24, nos habla en el versículo 2, si quiere que lo leamos, dice: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, algo muy importante, los discípulos le preguntan al Señor aparte, ellos se apartaron. Qué bonito es, hermano, que cuando nosotros tenemos duda, o cuando nosotros en nuestro interior tenemos, podríamos decir, incredulidad, o algo que nosotros vemos y no queremos creer. Qué bonito es venir a encerrarse en un lugar y a preguntarle el que nos va a dar la respuesta, que se llama Jesús de Nazareno. Mucha gente hoy en día, ¿saben qué hace cuando tienen duda? Se van a consultar en otro lado, o se van con los brujos, o se inclina ante estatua y a preguntar respuesta que no van a recibir de ellos. Pero nosotros que entendemos que hay un Dios que es vivo y que Él sí nos va a dar la respuesta que nosotros andamos buscando, qué bonito es venir y tirarnos de rodillas y decirle: Señor, esta respuesta yo quiero saber qué significa, o esta pregunta necesito saber qué es. Y Él es el que nos va a dar esa respuesta, amén. Ellos pues no se inclinaron a otros, sino que se apartaron con el Señor y le preguntaron a Dios 3 preguntas. Una primera pregunta fue, dice: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, porque en el versículo 2 está hablando de la destrucción del templo en Jerusalén. Entonces ellos se apartaron porque no entendieron lo que Jesús les dijo. Entonces ellos se apartaron en un lugar, hablaron con Jesús y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán esto? La primera pregunta, ¿cuándo será esto? Segunda pregunta que hicieron: ¿qué señal habrá de tu venida? Mire qué bonito, hermano. Ellos tenían esa duda dentro de su corazón, pero ellos se fueron a un lugar correcto, donde ellos iban a recibir sobre la pregunta que ellos estaban haciendo una respuesta correcta. Amén. 3. ¿Y qué señal o qué hay del fin del siglo? O sea, el fin del mundo. 3 preguntas hicieron y el Señor se los respondió de una manera que a la cual a nosotros hoy en día nos está respondiendo como está, y nosotros lo estamos viendo. Ellos a lo mejor no lo vieron.
Sabe que los discípulos, hermano, o la iglesia primitiva, la primera iglesia, o la del camino, que así se llamaba, ellos estaban esperando inminentemente la venida del Señor Jesucristo. Después, cuando Él partió con el Señor, ellos estaban esperando la venida de Jesús de una manera que nosotros no lo hacemos hoy en día. Y nosotros ya estamos viviendo el tiempo final. Ellos no lo estaban viviendo. Pensaron ellos que lo estaban viviendo, pero en realidad no lo estaban viviendo. Lo que a ellos les pasó fue una persecución, pero pequeña, pero fue con un propósito. El propósito de Dios con esa persecución hacia ellos era que se expandiera el evangelio, porque ellos tenían una comunidad. Olvídese, ellos tenían una comunidad, y alguien que andaba en pecado, alguien que andaba mal delante de Dios, no tenía parte ni suerte en ese lugar, porque con el poder y la autoridad que había en los apóstoles, cuando alguien decía una mentira, en ese mismo momento caía muerto. Eso le pasó a Ananías y a Zafira. Ellos creyeron mentirle a Pedro, mas sin embargo dijo Pedro: no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y hoy en día, hermano, ¿cuánto de nosotros le mentimos y contristamos el Espíritu Santo y andamos en la iglesia como si nada? Andamos buscando de Dios como si nada. Pero Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos fingir en este lugar, nosotros podemos engañar al hermano, podemos fingir que andamos bien delante de Dios, pero Dios escudriña nuestro corazón. Por eso, cuando hay cultos, por eso cuando está la alabanza, muerto espiritualmente, un esqueleto andando. Usted ve que canta, usted ve que medio cierra los ojos, pero usted ve que tampoco no sienta la presencia de Dios. Y una persona que cierra los ojos, canta y no sienta la presencia de Dios, es porque ha contristado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí. Lo que pasa es que no hay un corazón que esté dispuesto a alabar el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ellos le hicieron esas 3 preguntas al Señor, y el Señor les respondió. En el capítulo 4 viene la respuesta de Jesús. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, oiga bien, que nadie os engañe. Eso, leerlo así solo es, miren, no más que no nos engañe, ok, no nos vamos a ser engañados. Pero ¿a qué se refiere la palabra del Señor? Mirad que nadie os engañe. Para que no seamos engañados, hermano, ¿cómo nosotros podemos hacer? ¿O cuál sería nuestro armamento en la cual nosotros nos podemos defender y decir y comparar? Bueno, me estás engañando. ¿Qué es un engaño? Una persona, voy a poner un ejemplar. Hágase cuenta que venga alguien a venderle una cadena que aparentemente es oro, pero en realidad es una fantasía. ¿Cómo usted va a saber si es oro o es fantasía? Pues hoy en día hay muchas maneras como comprobarlo. Así es el evangelio. Cuando el Señor está diciendo: mirad que nadie os engañe, está hablando espiritualmente algo acerca de la misma palabra, de la doctrina del Señor, acerca de la palabra del Señor. ¿Por qué razón hoy en día hay muchos engaños? Hoy en día hay muchas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantos nombres, pero en realidad, a la comparación de la palabra del Señor, cuando usted estudia la palabra o cuando usted medita en la palabra, se va dando cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia. Muchos dicen: bueno, pero eso no condena. En realidad sí condena. En verdad sí condena. Porque ¿qué hay de aquel estudiante que va a estudiar a una escuela y donde está estudiando no le están enseñando la verdad? ¿Quién es el perjudicado? ¿Será el maestro o será el estudiante? Es el estudiante. Y el mal será para esa misma persona. Y en el evangelio lo mismo. Cuando estamos en un lugar donde no se nos enseña la verdad, cuando no se nos exhorta con la verdad, cuando no se nos dice la verdad, el que está perdiendo no es el que está predicando. El que está perdiendo es el oyente, porque esa persona no toma un tiempo, un momento de agarrar la Biblia, de abrirla, leerla, escudriñarla, meditar en la palabra del Señor, que si lo que le enseñaron ese día es lo que la palabra del Señor está hablando, o es de parte del quien está enseñando. Entonces Jesús les recomendó y les dijo, les advirtió: mirad, dice, que nadie os engañe. Mire, hermano, toda esa falsa doctrina que hoy se está habiendo en todos los lugares, eso ya venía desde el tiempo de los discípulos.
Desde ese entonces, en Apocalipsis podemos ver en el capítulo 2, si no estoy mal, cuando Jesús le envía un mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice que esa iglesia era una iglesia, hermano, que buscaba del Señor y que leía la palabra del Señor. Porque dice que ellos encontraban a los que se decían hacer apóstoles y los encontraban mentirosos. Imagínense, como hoy en día está pasando. Hoy hay apóstoles, hay profetas, hay ungidos, hay de todo. Usted escoja al que quiera. ¿Quiere escuchar un apóstol? Busque el apóstol. ¿Quiere escuchar un profeta? Busque el profeta. Pero nunca usted viene, toma su tiempo, abre su palabra y dice, quiero ver un apóstol verdadero. Y el apóstol verdadero se encuentra en el Nuevo Testamento. Aleluya. ¿Quiere escuchar de un profeta? Abra la Biblia. Lea toda la del Antiguo Testamento. Ahí usted, el profeta de los profetas, le va a hablar. Pero si usted se mete a YouTube a buscar profeta, lo que va a buscar va a ser un diablo. Porque ellos andan engañando. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Mirad, dice, que nadie os engañe. Amén. Los advirtió de una manera, pero bastante fuerte. ¿Por qué razón, hermano? Porque hoy en día, pues ya las religiones se conocen. Lo más duro es dentro del evangelio, el engaño. Eso es lo más fuerte. Porque usted se da cuenta, hay iglesias de sana doctrina, los ve con falda larga las mujeres, los hermanos vestidos como debe de ser honestamente, hasta las hermanas con velo, pero hay una doctrina errónea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si en verdad ellos están predicando la verdad del Señor o no? ¿Cómo nosotros podemos ver? Porque si nosotros solo hacemos una comparación, fácilmente seremos engañados. Pero si leemos la Biblia, escudriñamos la palabra del Señor, ahí nos damos cuenta quién es verdadero y quién no es verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor les respondió, mirad que nadie os engañe. Escuche el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. No está diciendo el nombre del anticristo, no, en mi nombre. Era en el nombre de Jesús. Diciendo yo soy el Cristo. Escuche, y a muchos. Esto es una palabra profética para este tiempo. Hoy en día, hermano, esos que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, están arrastrando a millones de gente. Es un engaño muy tremendo. Pero ¿qué está pasando? Hermano, en realidad la culpa no es tanto del que está aquí enseñando. La culpa es de la gente, de la falta de interés de leer la Biblia, de la falta de interés de escudriñar la palabra del Señor, porque a ellos no lo tienen amenazado, a ellos no lo tienen con una escopeta ahí que por ley tienes que estar aquí. No, ellos con su propia mentalidad, con su propio sentir y con su propio deseo de ir a sentar y a escuchar las grandes mentiras que le dan. Así de sencillo. Ellos mismos, nosotros somos testigos de ello con mi esposa. Nosotros íbamos a un lugar donde no se nos predicaba la verdad. Nosotros estábamos bien cómodos porque para vivir esa vida del evangelio es fácil. Es fácil, hermano, olvídese. Vamos una vez a la semana. Cuando vamos queremos y cuando no nos importa, sin saber que estamos peleando nuestra misma salvación. No estamos peleando la salvación del pastor, del predicador, del diácono, de los músicos, no. La salvación es individual y Dios nos ha dado un libre albedrío. O sea que usted decide qué hace o qué quiere hacer con su misma vida. Nadie es obligado a hacer. Anteriormente yo cuando hablaba con mucha gente o invitaba a muchas almas, me dolía cuando a veces me decían que no, cuando veía cómo ellos respondían, pero al final Dios me enseñó de que esto también tiene que nacer dentro de ellos. Amén. Ellos también tienen que ser el cambio. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Solamente orarle al Señor, porque la que cambia, la que transforma al ser humano es la palabra del Señor, y el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones. Aleluya, a su nombre. Entonces el Señor les estaba diciendo que ellos tuvieran mucho cuidado, porque en el nombre de mismo Jesús vendrían y diciendo, nosotros somos el Cristo. Mire, hermano, y eso ha habido bastante. Mira, hoy en día tanto que se han levantado. Estaba viendo un reportaje que decían de que
en China se levantó una mujer que era la Mesía, imagínense, y está arrastrando con mucha gente. Pero ¿por qué pasa eso? Es por lo mismo. ¿Sabe? Nuestro diario vivir de nosotros es venir, sentarse ahí un par de horas, escuchar lo que se dice, ok, ahí ya me habló el Señor y todo, llega a la casa a vivir como si nada. ¿Y la Biblia qué pasó? Lo que le enseñó, ¿será que es verdad? Viene de la palabra del Señor. Lo que le fue enseñado, ¿en verdad dice eso la palabra del Señor? Nunca nos tomamos tiempo de sentarnos y de meditar en la palabra, lo que se nos enseñó. Ok, ¿qué versículo habló? ¿Qué tema fue lo que habló el hermano? ¿Será que en verdad está en la palabra del Señor? Nunca lo hacemos. Por eso hay mucho engaño dentro de la misma iglesia. Por lo mismo, no hay ese deseo o no hay ese anhelo de crecer espiritualmente. Amén. Al usted leer la palabra del Señor se dará cuenta que las cosas van a cambiar al contorno. Todo va a cambiar. A veces no hay cambio, o a veces, hermano, el cambio del cristiano, alguien que aceptó el evangelio, vino a los caminos del Señor, hizo la confesión y aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero luego usted se da cuenta, a los cuantos días lo ve afuera andando como era. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay cambio en su vida? Es porque no hay interés en leer la palabra del Señor. Porque no es el pastor quien va a cambiar a la persona. No es lo que diga él va a cambiar a la persona. Es la palabra del Señor la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos cambia y nos hace en verdad una nueva criatura. A su nombre. Aleluya. Dice en el capítulo 6, escuche bien, y oiréis, dice, de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún que dice, no es el fin. Les recalco y les vuelvo a decir que en la primera iglesia ellos estaban esperando la venida de Jesús inminentemente, hermano. En verdad ellos estaban preocupados a no fallarle a Dios, porque ellos pensaban que momento a otro sonaba la trompeta, que momento a otro vendría otra vez Jesús a levantar a su iglesia. Mas sin embargo han pasado muchos años y hasta hoy en día estamos en el siglo XXI y vemos que Jesús no ha venido. Más adelante dice, y el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón? Tanta malicia, tanto pecado, tanto odio, tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero, y mucha gente dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, han perdido la fe, han olvidado que lo que la palabra del Señor dice, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ellos se han olvidado de eso y han dicho, bueno, yo ya tengo 80 años y no ha venido lo que hace años me han dicho. Me han dicho que Cristo pronto viene, que ya está en la puerta y nunca lo veo. Pero dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sea que usted vea la muerte o sea que vea el arrebatamiento, una de dos. Pero es importante que estemos firmes delante del Señor. Es importante que estemos consagrados delante del Señor. Es importante, hermano, que volvamos otra vez como la iglesia primitiva. Estaban esperando la venida del Señor inminentemente. Inminentemente quiere decir, hermano, que uno esté preocupado, uno esté atento a lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Pero ni aún eso nosotros nos damos cuenta, ni aún eso nosotros miramos. Nosotros desapercibidos estamos en este mundo, queriendo gozar de los deleites del mundo, de los deleites de la carne, pero no nos estamos dando cuenta que en realidad estamos a un segundo del arrebatamiento. Y nosotros, hermanos, no nos estamos preocupando por nuestra salvación. Miramos mucho a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Nosotros estamos mirando a la gente allá afuera, estamos más preocupados por lo de allá afuera, pero no nos estamos preocupando de lo de nosotros mismos. ¿Qué hay de nosotros? Es importante que cuando nosotros oremos, le preguntemos al Señor, Señor, ¿estoy apto para el arrebatamiento? Señor, cuando suene la trompeta, ¿en verdad yo saldré volando de este lugar? ¿O me voy a quedar aquí dormido en la cama? Es importante preguntarle al Señor. O que si nos sorprende la muerte, hermano, ¿cómo estamos delante de Dios? Podemos venir a sentarnos aquí, podemos cantar, podemos tocar, podemos predicar, pero si tenemos una doble vida delante de Dios, eso no nos salvará, porque la palabra del Señor dice que no es por obra la salvación, sino que es por la pura misericordia y gracia del Señor. Aleluya.
Es por gracia la salvación. La salvación la obtuvimos cuando nosotros confesamos al Señor, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón. Eso no queda ahí. En el momento usted ya está salvo. Si usted muriera en ese momento, en ese instante, cuando usted confesó al Señor como su único y suficiente Salvador, qué bueno sería, porque usted se iría directo al tercer cielo, como le pasó a aquellos dos ladrones que estaban en la cruz junto con el Señor. Ellos estaban ahí crucificados junto con Él. Uno vino y empezó a injuriar a Dios y le dijo: ve, levántate, bájate de esa cruz. Y no que eres el Mesías, y no que tienes poder, ¿por qué no te bajas tú mismo? Oiga, qué terrible, hermano. El corazón se le había endurecido. Por eso hoy usted se da cuenta, muchas personas que conocieron el Evangelio, usted les habla de Dios. Sí, hermano, no, a lo mejor, sí, de repente. No, es que, hermano, es peligroso apartarse del camino del Señor. Mire, hermano, el que voltea atrás dice, ¿qué dice? No es digno. No es digno de entrar en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque al usted dar un paso atrás, habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido la verdad, hermano, se está abrazando totalmente con el diablo. Y el diablo va a entenebrecer su corazón. Y el Señor lo va a permitir, como le pasó a Faraón. A Faraón dice la palabra del Señor que él no quería dejar ir el pueblo de Israel, en Egipto. No quería. Entonces Dios mismo endureció el corazón de él para que manifestara el poder de Dios en ese pueblo. Amén. ¿Sabe que Dios puede endurecer su corazón? Amén. Si usted está jugando con el Evangelio? Dios lo puede hacer cuando usted es arrogante en las cosas del Señor. Amén. Si en el trabajo no somos arrogantes, hermano. Para las cosas del mundo nosotros somos prestos, pero para las cosas de Dios nos gusta que nos rueguen, nos gusta que nos supliquen, y no se está dando cuenta que es su salvación la que Él está peleando. Aleluya, gloria al Señor. Es su salvación de Él. El quien va a sufrir un día va a ser Él. Aún en este mundo. No es necesario que vaya al infierno. Usted se da cuenta, mucha gente andan levantándose, cayéndose, y son unos grandes trompones que le da el diablo, y ahí están necios. Ellos mismos quieren sufrir. Pero cuando una persona entiende y dice: no, yo ya no quiero sufrir en este mundo, ni mucho menos en el infierno, ¿qué debe de hacer esa persona? Dar un paso de arrepentimiento verdadero, de lo profundo de su corazón, y cambiar su vida, cambiar su manera de vivir. Su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Aún no es el fin. Y hoy estamos escuchando rumores de guerra. Estamos viendo contienda entre muchas naciones. Estamos viendo cuántas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y nosotros los cristianos nos hemos dormido totalmente. Ha caído el sueño en nosotros. No hay una vida de oración, no hay una vida de ayuno, no hay una vida de consagración para Dios. Andamos viviendo como que si llegamos todavía hasta los 200 años. No, nuestro tiempo es corto, hermanos. Amén. Es importante que entendamos que el tiempo está cerca, que Cristo pronto viene por una iglesia que se consagra, una iglesia que se guarda para Dios. Una iglesia que se ha apartado del mundo, ha negado el mundo y ha recibido a Jesús y empieza a encaminar el Evangelio del Señor. Aleluya. Por esa iglesia es que Dios va a venir. No va a venir por el montón, no. Aún dentro de las iglesias de sana doctrina, que se habla contra el pecado, que se habla de la vestimenta, de todo eso, aún dentro de esas congregaciones van a ser pocos los que van a ir con Dios. Cuando suene esa trompeta van a ser pocos. Dice la palabra del Señor de que habrá muchas sorpresas. ¿Por qué? Habrá mucha gente que usted se dará cuenta que viene los martes, viene los jueves a las células, los miércoles en la oración, los viernes, los domingos, hasta se tira el sábado, se viene solo aquí, y cuando suena la trompeta ahí va a quedar sentado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó si esto lo veía bien activo? No es tanto que usted esté activo. Esto no quiere decir que usted no se congregue, porque si usted no se congrega está muerto espiritualmente. Sino que es cómo está su intimidad con Dios. Si su intimidad con el Señor está activo, el altar está levantado y el fuego está encendido dentro de usted, usted es apto para el arrebatamiento.
usted es apto para el arrepentimiento. Y le sorprende la muerte, no teme. Le cae el coronavirus, no teme. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted está agarrado de la mano de Dios. Gloria a Dios. Pero que hay de mucha gente, usted se da cuenta, la gente hoy en día, olvídese, están asustados por el coronavirus, no hayan qué hacer. A nosotros ayer nos pasó algo con mi hijo. Dios mío, la gente en el hospital se nos iban por un lado. ¿Por qué tanto miedo al coronavirus, pero no le temen a aquel Dios que mata el alma, el espíritu, el cuerpo? A eso sí no le temen. Le temen más al coronavirus. Le tiembla. Hoy en día la gente está de rodillas por el coronavirus. Sí, amén. Toda la gente está de rodillas por el coronavirus. Pero nunca quieren aceptar a Dios. Hoy en día hay mucha gente allá afuera, hermano. Olvídese, ni se le acerca. Háblele de Dios, hacen oído sordo. Sí. ¿Qué está pasando? Es la palabra del Señor. El amor de muchos que dice, se enfriarán. Amén. Ya no querrán ya buscar de Dios. Les gusta más estar en el mundo. Y bueno, a la gente del mundo se le entiende. Pero ¿qué hay de la gente que ya escucharon la palabra de Dios? ¿Qué hay de aquellos que ya están queriendo encaminar el evangelio? ¿Por qué esas personas no se aparan firme delante de Dios? No toman en serio el evangelio. El evangelio no es un juego, hermano. El evangelio es verdadero. El evangelio verdadero es un evangelio serio. Es importante tomar carácter el evangelio y pararse firme y decirle al mundo, hasta aquí nomás, voy a seguir a Jesús porque es mi salvación. Amén. Pero hoy en día no está pasando esto. Hoy en día las cosas están, y estamos viendo, estamos escuchando. Bueno, es en nuestra generación. No puedo decir yo de que sea realmente nuestra generación la venida de Jesús, pero es que Dios dijo que ni aún los ángeles saben cuándo sería la venida de Dios. Puede ser mañana, puede ser esta noche, o puede ser hasta cuántos años. Pero nosotros tenemos que tener una vida como la iglesia primitiva, esperando el arrebatamiento como si fuera hoy el arrebatamiento. Consagrándonos para Dios, orándole al Señor, diciéndole, Señor, perdónanos, nos reconciliamos contigo, hemos fallado, hemos pecado, te hemos nosotros contristado, perdónanos. Hermano, esa persona es digno del arrebatamiento. Pero ¿qué hay de aquella persona que no reconoce su pecado? Y está en el evangelio, está en el cristianismo y está en la iglesia, pero no quiere reconocer su pecado. Amén. Dice en Proverbio que él se hace sabio en su propia opinión. Así es, amén. Él dice, no, yo estoy bien. Pero si él se examinara la vida de él, se dará cuenta que en verdad no está bien y necesita arrepentirse, para que si él quiere escaparse del infierno, del lago de infierno, él tiene que arrepentirse. Amén. Tiene que confesarlo. Gloria a Dios. Mucho he visto, hermano, no es necesario que pase aquí, ahí párese, ya confiese. No es así. Usted tiene que hacer un acto de fe y pasar al frente. Jesús no se avergonzó de nosotros al dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros nos avergonzamos porque le hemos fallado, no queremos confesar nuestro pecado? No tenemos por qué avergonzarnos. Alguien que en verdad tiene el arrepentimiento en su corazón, no le importa nada a la gente, hermano. Viene y se para aquí, Señor, reconozco que he fallado delante de ti, me arrepiento, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Esa persona en verdad hay arrepentimiento en su corazón. Pero ¿qué hay de aquellos que ni quieren levantar su mano para arrepentirse? Es que no ha entendido y no reconoce su pecado. No quiere reconocerlo. Quiere estar viviendo esa vida. Pero esa vida tiene un camino. Y es un camino muy ancho. Dice la palabra del Señor en Mateo que solamente hay dos caminos. Uno angosto y uno ancho. Amén. Y esa vida y aquella persona que no quiere reconocer su pecado puede estar aquí. No queremos nosotros, hermano, engañar a nadie. Y tampoco no queremos estar ocultando nada. Pero si una persona está aquí y está mal delante de Dios, es importante decirle que si no se arrepiente, está perdiendo su tiempo. Aleluya. Que si él no tiene el arrepentimiento en su corazón, está perdiendo su tiempo. Háblanos, Que Señor. mayormente cuando ya conocen el evangelio, entendemos los que están viniendo por primera vez. Se entiende porque son personas que aún no han escuchado. Es la primera predicación que están escuchando. Pero ya una persona que ha escuchado predicación tras predicación, e enseñanza tras enseñanza, y aún todavía tiene el corazón de piedra. Amén. No es correcto. Aleluya. Es su salvación de esa persona. Y él mismo se está engañando. Y él mismo está perdiendo su tiempo. Él tiene que poner de su parte y decirle, Señor, yo ya no quiero estar en esta vida. Quiero cambiar mi vida y quiero arrepentirme. Porque el tiempo se acerca.
El fin se acerca, hermano. Es momento que nosotros tomemos un poquito de tiempo y digamos en nuestro mismo sentir y examinar nuestra vida y decir cómo estoy delante de Dios, porque los tiempos se están terminando, la venida de Cristo está cerca y pronto se va a la iglesia que se ha guardado para Dios. Aleluya. Pero el Señor les decía aquí a los discípulos, aún no es el fin, pero esta palabra era una palabra profética para este tiempo. No era para aquel tiempo, era para este tiempo. Dios les aclaró la duda que ellos tenían de las 3 preguntas que le hicieron a Jesús. Viene Dios y se las responde, pero esa respuesta que el Señor dio es una palabra profética para estos tiempos. Hoy en día las naciones están entre que se quieren guerrear, están entre que uno prepara y el otro muestra lo que tiene y el otro muestra el otro, pero no hay nada, solo se escuchan rumores de guerra. A Israel le tiran bomba, pero no se paran firme para destruirlo. Estados Unidos con Rusia se andan ahí como que queriendo chocarse, con Japón, con China, pero no ha pasado nada. Es lo que la palabra del Señor dice. Y dice, y escucharán rumores de guerras. Oiga bien, rumores de guerra. Pero aún, dice Jesús, no es el fin. Mire lo que dice el 7, perdón. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste y habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Oiga bien. Eso está sucediendo, hermano, en nuestra propia nariz. Se está mirando eso. Hace como 3-4 días aquí hubo en México, no sé quién sabe que hubo en México. Un terremoto de 7 puntos y fracciones. Hermano. Y no solo eso. En Puerto Rico lo mismo pasó. Miren los huracanes. Miren ¿cómo se llama? Los desastres que han habido. Mire la hambruna que hay en toda la nación, en nuestro país. Mire lo que pasó en Ecuador. Gente caían y se morían. Tanto desastre que está pasando, tanto que estamos mirando. Y nosotros como si nada, relajados. Tranquilo. Hasta con una coca ahí en la casa. Una hamburguesa. Y como que no pasó nada. Ya iba ya la hora, vámonos al culto. Que llega, se sienta. Un bulto ahí sentado, escuchó, para afuera, y lo mismo, y como si nada. No, hermano, Cristo pronto viene. Lo que dice en el capítulo 24 es una profecía que el Señor estaba dando del señal de este tiempo. Y vienen tiempos peores, porque dice la palabra del Señor, y son principios de dolores. Al coronavirus no le encuentran la cura, pero en realidad ellos mismos han provocado el coronavirus. Ellos mismos, las Naciones Unidas, todos ellos mismos han creado este virus para, la intención de ellos es matar a mucha gente y han logrado con mucha gente. Pero si usted está cubierto con la sangre de Cristo, ¿por qué va a temer? Si usted está bien delante de Dios, ¿de qué va a temer? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegarán. ¿De qué vamos a temer, hermano? No temamos, no tengamos miedo. Sigamos adelante buscando del Señor. Consagrémonos para Dios. Si usted no está consagrado para Dios y tiene una doble vida, sí preocúpese. Porque no solo le puede tocar el coronavirus, sino que también se lo puede llevar para allá en la tumba. Ese coronavirus, estaba viendo un reporte que la intención de ellos no era lo que hoy en día estamos viendo. La intención de ellos era matar millones de gente. Y no solo los que no tienen defensa, no, todo parejo. Mas sin embargo Dios no lo ha permitido. Y si Dios ha permitido esta enfermedad es para despertar a la iglesia. Pero la iglesia día con día se va durmiendo. Usted se da cuenta de los cultos, ahí se ve que la iglesia está dormida. Si una persona no siente la presencia de Dios aquí, es porque no tiene una vida de oración. Una persona que tiene una vida de oración, está preparada en su hogar, el altar encendido, todo, viene aquí solo a derramar su lágrima, porque ya viene preparado ese corazón. Pero una persona que no está preparada y aquí quiere prepararse, está perdiendo su tiempo. Porque aquí no viene usted a prepararse, aquí viene a fortalecerse en las cosas de Dios. Pero en casa usted tiene que prepararse. Usted se prepara cuando ya está metido en el vaso.
No, usted se va a preparar antes. Amén. Antes que pase el VAS. Porque si pasó el VAS y usted no está preparado, se quedó. Uno tiene que estar preparado y esperando ya el VAS. Gloria a Dios. Amén. Háblanos. Así es acá, aleluya. Aleluya. Y dice, y todo esto será principio de dolores, es lo que le decía. Y todo esto será, todo lo que está pasando hoy en día son principios de dolores. No oremos que termine esto, no, oremos para que la venida de Cristo sea ya. Aleluya. Oremos para que Cristo venga ya por su iglesia. Porque cuando Jesús iba a destruir a Sodoma y las demás naciones que había ahí, vino el padre de la fe, que es Abraham, y le decía: Señor, tú destruirás o consumirás al impío con el justo. Y el Señor dijo: no, no lo haré. No lo haré de ninguna manera. Porque el Señor no nos va a pasar por la gran tribulación. Pasaremos por una colita de la tribulación. Es pequeño, pero esa el Señor la hace con una intención, como hizo con la iglesia primitiva. La intención del Señor es que nosotros nos paremos firmes y nos consagremos y entendamos que la venida de Cristo está cerca, para que nosotros nos consagremos más a Dios. Amén. Porque así le pasó a la iglesia primitiva. Ellos no salían, ellos tenían su comunidad, ellos vivían bien. Habían maravillas, habían milagros, habían prodigios, habían de todo. Pero la intención del Señor no solo que hubiera maravilla, milagro en ese lugar, era que se extendiera el evangelio. Amén. Porque les dice en el libro de San Marcos: id y predicad este evangelio a toda criatura. Esa era la intención del Señor. Entonces por eso Dios permitió que hubiera la persecución, y como de lugar ellos tuvieron que salirse del lugar. Y sabe que el Señor va a hacer lo mismo con nosotros. ¿Sabe por qué? No es que el evangelio no ha sido predicado. Hay partes que no ha llegado el evangelio, porque la palabra del Señor dice: cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá la venida del Señor. Quiere decir que aún no hay lugares que no conocen o no ha llegado la palabra del Señor. Y sabe que Dios, hermano, puede traer algo tremendo para la iglesia, para que se levante y salgan a predicar. Porque nosotros estamos acomodados, no salimos a predicar. Amén. ¿Cómo se va a predicar el reino del Señor y nosotros ahí en la casa sentados? Amén, así es. Dios tiene que traer un avivamiento dentro de la misma obra, para que nosotros nos levantemos de esa camita que está ahí hasta toda doblada de tanto tiempo sentada, para que vayamos a predicar. Dele palmas al Señor, amén. Escuche bien, y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a ir en el libro de Judas. Aleluya, a su nombre. En el libro de Judas, amén. Les digo a ver qué capítulo es. Aleluya. Capítulo 10. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir en el verso 4, capítulo 1. Solo uno, no vaya a estar buscando el 15, hermano. Porque solo uno. Santo. Ay. Al ratito va a tener que ir a comprar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Si no, al ratito va a tener que estar buscando otra Biblia que tenga 15. Aleluya. Vamos a ir en el verso 4, amén. Dice: porque algunos hombres han entrado, escuche bien, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero aclarar esto. Cuando dice y niegan a Dios, no es que ellos se proclaman ellos Dios, no. Negar a Dios es como se conducen, es como están viviendo, es como la enseñanza ellos están dando. Amén. Es negar a Dios, porque están trayendo otra doctrina que no está en la palabra del Señor. Doctrina que ellos mismos han hecho. Amén.
Pero la intención es de engañar al pueblo del Señor, y lo están haciendo. Lo están haciendo. Muchos hoy en día han sido engañados porque ellos no leen su Biblia, porque ellos no escudriñan la palabra del Señor. Si ellos leyeran su Biblia, hermanos, no estarían en esos lugares perdiendo su tiempo. De ninguna manera. Cuando nosotros supimos con mi esposa, a través de una predicación del hermano Gigi Ávila, nosotros no salimos de ese lugar. Yo le dije, ¿qué vamos a estar haciendo ahí? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Mi esposa era, según cristiana, pero mitad cristiana y mitad catocha. Eso era ella. Porque no se nos hablaba la verdad, no se nos enseñaba la verdad, nunca se nos confrontaba el pecado. Nosotros estábamos mal delante de Dios, estábamos en fornicación, y nosotros pensando que estando así nos íbamos a ir con el Señor. Pero porque no se nos enseñaba la verdad. Y en parte, por eso les digo, muchas de la parte que es el problema no es tanto el que está enseñando, es la misma gente que no tiene interés de aprender sobre la palabra de Dios. Si nosotros hubiéramos tenido un interés y nos hubiéramos metido a leer la Biblia, nosotros no hubiéramos salido, no hubiéramos perdido tanto tiempo ahí. Pero como no había ese interés, solo íbamos a la iglesia, llegábamos a nuestra casa y ahí acabó todo. Y eran problemas todos los días con mi esposa y todo problema todo el tiempo. Pero cuando un día escuché la predicación de un siervo que ya murió, pero las palabras aún sigue vivas, de hermano Gigi Ávila, eso trajo un cambio a nuestra vida, pero de una manera especial. Nos metimos a orar, empezamos a orarle al Señor, pidiéndole que nos enseñara, que nos mostrara en qué lugar tendríamos que congregarnos, porque nosotros íbamos a otras congregaciones y veíamos la doctrina, veíamos lo que predicaban, nosotros decíamos, este lugar no es. Y le seguíamos orando al Señor. Señor, muéstranos, enséñanos, guíanos. Y fuimos a otra iglesia ahí en San Rafael, una iglesia grande que hay. Ahí estuvimos un par de tiempo, pero de la misma manera veíamos cómo era la doctrina, cómo se conducían, cómo eran las predicaciones. Y entonces seguimos orándole al Señor, hasta que un día el Señor respondió nuestra oración y envió a un hermano, que es nuestro hermano Edwin Pineda, a predicar en ese lugar. Así fue como conocimos este concilio, el refugio en Cristo Jesús. Amén. Oiga bien, dice en el 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuando Jesús les dice esto a ellos, es porque ellos, hermanos, según se estaba metiendo una doctrina en esta iglesia, una doctrina que el apóstol Pablo lo confrontó de una manera tremenda en el libro de Gálatas, si no estoy mal, en los Gálatas. Y entonces él confrontó esta doctrina, y esta doctrina se estaba queriendo meter otra vez más. Por eso el Señor les advierte y les dice, el apóstol Judas les dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol Judas que ellos tenían que darse cuenta que estaban siendo engañados. Estaban siendo engañados, pero escuche bien, eran por personas que estaban encubiertamente. Mire, algo tremendo, algo secreto. Aparentemente eran cristianos, o es como hoy en día en las iglesias. Son cristianos, se hacen llamar apóstoles, se dominan profetas, se autodominan ellos que son ungidos de Dios, reverendos, y todo eso. Pero en realidad no son, es pura mentira. Es una gran fábula que ellos están haciendo. Porque la palabra del Señor ya nos advirtió en el libro de Judas que ellos entrarían, y en realidad ellos no son ni cristianos. Ellos no son ni cristianos. No es que ellos hayan conocido. Hay muchos que conocieron el evangelio verdadero, pero se torcieron caminando el camino. Se pandearon, como muchas maderas a veces que se pandea cuando deben ser tirados. Así se hicieron ellos. Pero ellos no, ellos realmente eran
ya destinados desde antes de la fundación del mundo, ya para perdición, pero ellos han entrado con una intención y muchos de ellos son enviados por la Iglesia Católica, han metido dentro de las congregaciones para destruir, para dispersar a las ovejas, para confundir a la gente. Hoy en día la gente está confundida. Sí, amén. No hayan para dónde agarrar, no hayan para dónde ir. Ven tanta cosa dentro de la congregación, pero aquí hay un remanente que aún está parado y está predicando la verdad del Señor. Por eso es importante que le oremos a Dios, que guarde esta obra, ¿no? Amén. Que guarde esta obra, porque el enemigo le lleva hambre. El enemigo quiere que esta obra también se pandee para allá y permite tantas cosas que no, todo está bien, hermano, hermanita, no se preocupe, venga como usted quiera y así acá y así nos vamos con Cristo. Es mentira. No, es mentira. Es importante mantenernos en la sana doctrina, amén. Vamos a volvernos en Mateo, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mira el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí el Señor les estaba dando prácticamente toda la respuesta que ellos le estaban pidiendo al Señor. Le hicieron 3 preguntas y Dios se las estaba respondiendo de una manera correcta. Pero esa era la respuesta que el Señor les dio. En realidad no era para ellos, sino que era para hoy en día. Nosotros lo estamos viviendo. Estamos viendo terremotos, estamos viendo pestilencia, estamos viendo tanta hambre, tantos niños que se están muriendo, tantas cosas que está viendo en este mundo. Y nosotros, hermanos, para que nos despertemos y digamos que Cristo pronto viene, para que digamos, Señor, ayúdame a consagrar, ayúdame a guardar para ti, ayúdame a buscarte cada día más, porque la venida de Cristo está cerca, amén. Dice en el 12, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, el que se mantiene. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay momentos, hermano, donde el enemigo le está haciendo guerra a usted, le mete desánimo, le mete desesperación, problema por acá, problema por allá, y usted dice, pero si yo trato la manera de consagrarme para Dios, y viene otro problema aquí, pero si yo estoy, y viene otro problema aquí. Pero si usted se mantiene firme y persevera hasta el fin, verá la recompensa de lo que usted se está esforzando. Aleluya. Mire qué le pasó a Job. Job era una persona, hermano, que se consagraba para Dios, que buscaba, amaba a Dios y no negó la fe de Dios. Él estuvo ahí firme cuando vino tantas cosas en su vida, cuando el enemigo, hay momentos, hermano, que nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por tribulaciones, pasamos por persecuciones, cuantas cosas. A veces Dios mismo lo permite, o a veces es el diablo que está de necio ahí arriba, y él va arriba y le dice, dame a tu hijo, a ver, quiero ver que en verdad está firme. Amén. Y si el Señor permitió, es porque vio que usted puede con esa lucha. Y si Dios le permitió pasar por esa prueba, es porque Dios sabe que usted va a poder salir de esa prueba. Porque Dios dice que no va a poner una carga de la cual usted no va a poder llevar. No va a tener usted una gran tribulación y el Señor sabe que no va a poder y esté metido en eso y cargando de gran bulto. No, Dios sabe lo que va a poner a usted. Y si usted está pasando por un momento difícil, usted está pasando por un momento de tribulación, no se preocupe, no se desanime, agarre fuerza, recobre ánimo y agárrese la mano del Señor y hasta el final. Hasta el final, seguir. Sea que venga Jesucristo y usted con esa gran tribulación, pero usted se va con Él. O sea que le sorprende la muerte y con esa gran deuda, olvídese que esa deuda se va con usted, con el Señor. Lo malo es preocuparse por lo que usted debe, porque usted se va a aferrar a ello y hasta va a perder su salvación y se va a quedar con la deuda encima. Pero si usted se aferra a Dios, busca de Dios, verá que el Señor toma control de todas las cosas. Todas las cosas, amén. El 14 dice, y será predicado este evangelio, oiga, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque el Señor dice el Señor que tiene que pasar esto. Se tiene que cumplir la palabra del Señor de que no habrá excusa delante de Dios. A como dé lugar se tiene que cumplir esa palabra. Y para que se cumpla esa palabra es que todos van a escuchar de la palabra del Señor. Y así no tendrán excusa delante de Dios.
Mire, hermanos, es que el Señor se la sabe todo. Hay gente que se la quieren pasar de lista. No, Dios ya lo sabe. Hay personas que se la tiran de que sí, yo me la sé todo. No, usted no sabe nada. Aleluya. Dios sabe todo. Y como Dios ya sabe todo, aquí lo dejó adelantado todo, hermano. Aleluya. Aquí nadie puede hacer nada. Dios ya lo dejó adelantado. Sí, amén. Primero, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Segundo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo entero. Y ya. ¿Por qué? Porque una persona que no escuchó del evangelio, pues va a ser fácil que diga, Señor, yo nunca conocí de ti, nunca escuché de ti. Entonces, puede haber una justificación, pero es que el Señor sabe que la gente son mañosas. Entonces Dios permite que toda esta palabra se tiene que ser predicada. Todo el mundo entero tiene que escuchar que hay un Cristo que va a salvar y que hay un Cristo que viene pronto y que si nosotros no estamos preparados, nos va a sorprender la tribulación. Oiga bien, y el Señor les da más. Vamos a ir en el 15 del mismo capítulo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Esta es una profecía por el profeta Daniel, pero la cual se va a cumplir cuando el templo en Jerusalén ya esté construida. Cuando ese templo ya esté construida, entonces esta palabra se va a cumplir en ese momento. Para esta palabra nosotros, hermanos, echémosle gana, busquemos de Dios, ya no estaremos aquí. Porque cuando suceda esto, acontezca esto, la abominación en la iglesia, en Jerusalén, la iglesia de Cristo ya no estará aquí. Amén. Serán los 3 años y medio de paz que va a traer el anticristo, y después los 3 años y medio cuando Él se quita la máscara. Como mucha gente que anda con máscara, Amén. fingiendo bien, pero no estando bien delante de Dios. Amén. Háblanos. Él 3 años y medio va a estar en paz, va a estar como si nada. Él trae prosperidad, trae todo lo que hoy en día la gente está buscando, solución para que la economía suba, para que se empareje todo y todo eso, y no hay nadie quien pueda hacer, pero pronto va a venir alguien que es el anticristo. Y dice la palabra del Señor, por cuanto Israel no creyó a la verdad que era Jesucristo y no lo recibió, ahora dice que Él va a permitir que el pueblo de Dios caiga a la mentira. Sí, amén. Caiga a esa mentira, porque Él se va a declarar como Dios. Él se va a sentar en el lugar santo, en Jerusalén. Él va a profanar ese lugar. Entonces, por eso dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Vamos a ir en el capítulo de Daniel, amén, 7, si no estoy mal, a ver si me acuerdo. Gloria a Dios. Y si no, pues me van a perdonar. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria. Capítulo 7. No me acuerdo el verso, hermano. Vamos a tener que... No, ya no me acuerdo el verso, no, perdone. Habla sobre acerca de ¿cómo se llama? Que habla aquí, de lo que habla Daniel, el que entiende. Él habla acerca del templo que será profanado en Jerusalén. Esa visión que le fue revelado a Daniel del templo que sería destruido. Eso fue una visión profética que le fue entregado a él para este tiempo que está hablando Jesús aquí, que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, él lo profetizó para ese tiempo, que en Jerusalén se iba a sentar el anticristo, que iba a ser sacrificios en ese lugar, que era abominación y que hablaría cosas horribles contra Dios. Ahí es donde Él se va a quitar la máscara y se va a dar a conocer lo que en verdad es para la gran tribulación. Entonces mucha gente en ese entonces se darán cuenta, pero ya muchos estarán sellados por el anticristo. Y personas que son cristianos, que se quedaron por vivir una vida doble o por tomar el evangelio como su juguete, esos son los que van a quedar ese día.
Eso es tremendo, hermano. Por eso el evangelio no es juego. El evangelio no es para a ver qué pasa, a lo mejor si resulta, o el evangelio muchos lo toman por solución a sus problemas. No, el evangelio no es solución a sus problemas. El evangelio es para que usted lo encamine y se consagre para Dios. El evangelio para que usted entienda que debe de salvar su alma. El evangelio no es para solución de sus problemas. Bueno, ahorita tengo problemas, me voy a ir allá. O ahorita me está pasando esto, voy a ir allá a ver si los hermanos oran por mí. Sí, nosotros vamos a orar por usted. Pero la obra y el milagro no va a ocurrir porque Dios ya conoce qué clase de personas hay dentro de usted. Amén. El 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, dice, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación será algo que nosotros lo leemos como si nada, pero esa tribulación será de llanto, de crujir de diente. Pero muchas personas aún se salvarán, hermano. Muchas personas se salvarán porque dice la palabra del Señor que ellos aparecerán debajo del altar del Señor reclamando por sus vidas. Pero ¿qué tan seguro sea usted el que se va a quedar y se va a salvar? No, mejor ni ponga en prueba. Mejor conságrese para Dios. Consagrémonos y vámonos en el primer vuelo. Como dijera hermano Ismael, no espere el segundo ni el tercero. No. Solo hay uno para la iglesia, hermano. Los que se van a quedar, no especifica la Biblia y no aclara la Biblia que si son los que ya conocieron el evangelio los que se van a quedar, o son pueblo de Israel, son judíos, y ellos pues alcanzarán todavía la salvación pagando con su propia vida. Ahorita no es necesario que usted pague por su vida, solo deje esas mañitas y conságrese para Dios y nos vamos con Cristo. No tiene que ser nada de sacrificio, nada. Solo tome su cruz y sígueme, dice el Señor. Y tomar la cruz es negar al mundo. Tomar la cruz es despojarse lo que el mundo. No es que usted ya no trabaje y se va a estar en casa, no, porque nadie le va a llegar a dejar de comer. Lo que hubo en libros de Reyes, que los cuervos le llevaban de comer a Elías, no ya cree que a usted le va a pasar lo mismo, no, usted va a amanecer esqueleto para los cuantos días. No, uno tiene que trabajar, uno tiene que buscar del Señor, porque dice que el que no trabaja, que no coma. Y el que no suple la necesidad de su hogar ha negado la fe y es peor que un impío. No, uno tiene que suplir la necesidad de su hogar, uno tiene que trabajar, echarle gana, pero eso no quiere decir que usted no busque de Dios, eso no quiere decir que usted se aparte del camino del Señor, no. Eso no es, eso no es como, exacto, gracias, como una excusa para que usted no se consagre y busque de Dios. No, de ninguna manera. Uno tiene que trabajar, echarle gana, pero tiene que buscar de Dios. Así como uno se esfuerza para ir a trabajar, cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos para venir a buscar de Dios. Cuánto más nosotros tenemos que estar en el camino del Señor. Hay momentos, hermano, que el cansancio como que lo quiere dejar tirado en la casa, pero eso no. Usted tiene que pararse firme y decir, no, hoy es que voy a ir a gozarme en las cosas del Señor. Y cuando entre en ese lugar, venga con una mente que en verdad va a recibir del Señor. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Dice en el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuche, esos son los que alcanzarán la misericordia. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos para la gran tribulación. Por eso, hermano, si mucha gente hoy en día están siendo engañados por esos que no tienen ni señales, hacen señales, pero puros juegos, y la gente son engañados. Imagínense, para ese tiempo que el anticristo dice que hará descender fuego del cielo.
Habrá grandes prodigios, ellos harán grandes milagros a los ojos de la gente, pero estarán engañando a la gente. Por eso la mayoría se van a dejar sellar por la bestia. La mayoría. Y ellos, hermanos, ya no tendrán otra oportunidad más. Será totalmente la condenación. Hermano, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es importante que nosotros realmente peleemos la buena batalla, que luchemos en este caminar. Consagrémonos. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Es algo que sí se puede. Y si usted tiene tribulaciones, tiene lucha, no se preocupe. De una u de otra manera, eso es pasajero. Dios nos va a ayudar con eso. Y mayormente, si usted se ha consagrado para Dios, le busca de Dios, está en la oración, se consagra para Dios, le es fiel a Dios, no se atribule. Dios tiene control de todo. Amén. Dios va a tomar control de todo. Usted solo entrégaselo a la mano de Dios y Dios va a tomar control de la situación que esté pasando. Amén. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Esto ha sido lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sigamos adelante. El tema es el que perseverare hasta el fin. No el que viene una vez a la semana. No el que anda una Biblia en la mano. No, el que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Que Dios les bendiga en el amor del Señor. Sigamos adelante. Y hermano, antes de terminar este tiempo, quisiera hacer un llamado. Yo sé que de una de otra manera